Bendiciones, pueblo de Dios, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Paso por aquí para compartirte esta hermosa y poderosa palabra que está en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24 en adelante. Quiero hablarte de la parábola de que dio nuestro Señor Jesucristo de la cizaña y el trigo. ¿Qué es la cizaña y qué es el trigo? Pero también quiero decirte lo que dice la Escritura y lo que se refiere en el diccionario bíblico, lo que es una parábola. Dice en el diccionario bíblico, dice, parábola. ¿Qué es una parábola? Término que los traductores de la Septuaginta utilizaron para traducir la palabra hebrea mashal, que significa comparación, refrán, proverbio, significado derivado en el Nuevo Testamento. Se usa en el griego parábole, comparación, justaposición, unas 46 veces, 2 de ellas en hebreos y el resto en los sinópticos. Vamos a ver también la diferencia entre una parábola y una fábula. Otra cosa que diferencia la parábola de la fábula reside en el hecho de que esta última, la fábula, aunque conlleva una enseñanza moral o de sapiencia, nunca pretende comunicar verdades del mundo de lo eterno. La parábola hace abundante referencia al reino de los cielos. Vemos la diferencia. Una fábula solamente puede hablar, dice aquí, aunque lleva una enseñanza moral o sapiencia, nunca pretende comunicar verdades del mundo de lo eterno. La parábola hace abundante referencia al reino de los cielos. Las comparaciones que siempre usó las parábolas, las comparaciones que usó nuestro Señor Jesucristo en sus parábolas, siempre son refiriéndose al reino de los cielos, a lo que es eterno. Continuamos. Dice la Escritura en el Mateo capítulo 13, versículo 24. Estoy usando la traducción Biblia latinoamericana y también voy a usar la Biblia BIN. Me gusta el relato de esta Biblia latinoamericana porque es más comprensible para nuestro vocabulario. Y dice aquí, les propuso otro ejemplo. ¿Quién propuso este ejemplo? Jesucristo de Nazaret. El reino de los cielos es como un hombre. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero cuando todos estaban durmiendo vino su enemigo y sembró maleza en medio del trigo. En esta versión dice maleza. Vamos a ver lo que dice la Biblia BIN, dice la Escritura. Les presentó otra comparación diciendo, el reino del cielo es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Dónde fue sembrada la cizaña? Entre el trigo. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. La cizaña. Se acercaron los sirvientes al dueño del campo y le preguntaron, amo, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? Entonces, ¿cómo es que tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los sirvientes le dijeron, entonces, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Pero él dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen con ella al trigo. Dejen crecer a ambos hasta la cosecha. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, yo diré a los cosechadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero reúnan el trigo en mi granero. Mire, la palabra es poderosa, tiene vida y tiene poder. Quiero hablarte un poco de la cizaña. ¿Qué es la cizaña? Estaba viendo la diferencia entre el trigo y la cizaña.
Dice que la cizaña es tan parecida, la cizaña es una planta, también en otros la conocen como maleza o hierba mala, ¿verdad? Que siempre está siempre está en los cultivos de maíz, en diferentes cultivos, y en esta ocasión nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo al campo a donde se fue sembrado el trigo, y también apareció la cizaña. Dice que durante la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Al día siguiente los trabajadores le fueron y le dijeron: ¿que no sembró usted solamente trigo? ¿Por qué también hay cizaña? ¿Quiere que la arranquemos? Jesús dijo, nuestro Señor Jesucristo está refiriéndose, ¿verdad? Aquí dice claramente: no sea que al arrancar la cizaña arranquen con ella el trigo. Dice, estaba viendo las características de la planta de la cizaña. Dice: planta anual de la familia de las gramíneas, cuyas cañas crecen hasta más de 1 metro, con hojas estrechas de 20 centímetros de largo, flores en espigas terminales comprimidas, con aristas agudas. Se cría espontáneamente en los sembrados y la harina de su semilla es venenosa. Quiere decir que esta también produce una semilla, pero al hacer la harina, si nosotros llegáramos a comer esa harina, es venenosa, es mortal. O sea que comiendo esa harina se muere uno. Entonces, ¿por qué Jesús se refiere por qué Jesús usa esta parábola? Vemos más adelante en el versículo 36 que no se quedaron así los discípulos, porque vemos que Jesús estaba, dice la Escritura, enseñándole. Cuando Jesús salía a un lugar a predicar la palabra, al predicar el reino de los cielos, a predicar el reino de su Padre, dice que multitudes acudían a Jesucristo. Había multitudes a donde Él llegaba, porque cada persona estaba esperando su milagro. El que estaba paralítico caminaba, el que estaba ciego recobraba la vista, el que estaba mudo hablaba, el que estaba sordo oía, el que no podía hablar, hablaba. Mire lo que Dios hace en todo tiempo, porque estos milagros siguen, porque Jesucristo vive, porque Jesucristo no está muerto, porque Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos más adelante, mire lo que dice la Escritura. Dice aquí, primero que todo, mire, ¿a dónde estaba nuestro Señor Jesucristo? En el capítulo de Mateo, capítulo 13 de Mateo, versículo 1, aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Imagínese a nuestro Señor Jesucristo. Imagínese a nuestro Señor Jesucristo caminando y viendo el mar. Vamos a poner un ejemplo, el mar de Galilea. Viendo ese hermoso mar, viendo hacia el cielo, viendo la gloria del Padre. Yo no sé si usted observa el cielo. A mí me gusta mucho tomarme siempre un tiempo y ver los cielos, porque dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus dedos. Dice la Escritura que el cielo es el trono de Yahvé, el trono de Jehová, y la tierra el estrado de sus pies. Mira donde usted se va, donde nosotros caminamos, en el estrado de los pies de nuestro Padre Celestial. Entonces vemos que Jesús, ¿a dónde estaba? Dice aquí, se sentó junto al mar. Mire, nuestro Señor Jesucristo sentado junto al mar, tomando ese aire fresco, y de repente, mire, y se le acercó mucha gente. Se le acercó mucha gente. De manera que él entró en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y toda la gente estaba de pie en la playa. Entonces aquí es a donde nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar en parábolas, en comparaciones, anunciando el reino de su Padre, anunciando el reino del Padre Celestial. Dice aquí la Escritura: entonces le habló muchas cosas en comparaciones, en parábolas, diciendo: una vez un sembrador salió a sembrar.
Y aquí empieza a hablar de la semilla que cayó en el camino, de la semilla que cayó en las piedras, de la semilla que cayó, dicen más adelante. De la semilla que cayó entre los espinos. Pero también dice, y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Él empezó a hablar de esas comparaciones, la palabra de Dios, cómo llega a la mente, cómo llega al corazón del hombre. Mire, veo aquí, voy a hablar aquí un poco de las comparaciones. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Mire lo que mire nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí: entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas con comparaciones? ¿Por qué les hablas con parábolas? O sea, ¿por qué los discípulos llegaron con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y le dijeron: Maestro, ¿por qué les hablas con parábolas? ¿Por qué no les hablas como a nosotros? Mire, Él les dijo en respuesta: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino del cielo, pero a ellos no se les ha concedido. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les habló con comparaciones, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: escuchando oirán ustedes, pero no entenderán, y mirando verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los sane. Pero felices, mire lo que dijo Jesucristo, pero felices sus ojos, o sea, ustedes, pero felices sus ojos, porque ven, y sus oídos porque oyen. Pues en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Qué hermoso que nuestro Padre Celestial a nosotros, los hijos del reino, se nos revele la palabra, se nos revelen las grandezas de nuestro Dios, del poderoso Dios vivo, del poderoso gran yo soy, del poderoso Dios viviente, del poderoso gran yo soy, Yahvé Sebaot, el fuerte de Jacob, el santo de Israel. Mire más adelante lo que dice. Dice, o sea, los discípulos se quedaron así como de la cizaña y el trigo. Ellos se quedaron meditando en esa palabra, cizaña y trigo. Si fue sembrado el trigo, ¿por qué apareció la cizaña? Entonces dice más adelante en el versículo 36 de Mateo, capítulo 36. Entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa. Ya llegó el momento de que Jesús despidió a la multitud, allí donde estaba en el mar, y las personas que estaban en la playa. Y recordemos que Jesús estaba en el mar, estaba en una barca. Y entonces dice la Escritura que una vez despedida la multitud, Él regresó a su casa. Y sus discípulos se acercaron a Él diciendo: explícanos la comparación de la cizaña del campo. Y en respuesta les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, Él mismo, el Hijo de Dios. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. Y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el acusador, es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. La cosecha es el fin del mundo. Recordemos aquí lo que dijo Jesús. Les dijo:
Pero él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen con ella el trigo. Dejen crecer a ambos hasta la cosecha. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, yo diré a los cosechadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero reúnan el trigo en mi granero. Vemos aquí lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo. El enemigo que la sembró es el acusador. La cosecha es el fin del mundo. Y los cosechadores son los ángeles. ¿Quiénes van a cosechar? Los ángeles. De manera que como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. De manera que como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y los que hacen maldad. Se lo voy a repetir nuevamente. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad. Estos son los hijos del maligno. Y los echarán en el horno de fuego, allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos, ¿quiénes son los justos? Aquí dice. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios. Mire lo que tiene preparado para nosotros nuestro Padre Celestial. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. El que tiene oídos, que oiga. Qué maravilloso es Dios. Qué grande es su misericordia. Cuán grande es Dios. Mire, estaba leyendo aquí lo que dice este versículo bíblico. Dice aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Los hijos de Dios y los hijos del diablo se reconocen en esto. El que no obra la justicia no es de Dios. El que no obra la justicia no es de Dios. Y tampoco el que no ama a su hermano. Pues se les enseñó desde el principio que se amen los unos a los otros. No imitemos a Caín, que mató a su hermano porque era hijo del maligno. ¿De quién era hijo Caín? Del maligno, del diablo. Entonces vemos aquí claramente que se diferencia el Hijo de Dios y el hijo del maligno. El Hijo de Dios cumple la palabra de Dios. Cumple todos sus mandamientos, cumple su voluntad. ¿Qué nos dice Jesús? Ámense los unos a los otros, amen a sus hermanos, ámense los unos a los otros. Qué hermoso es el amor. Dice la Escritura que nuestro corazón está lleno de amor, de compasión, de misericordia. ¿Por qué? Porque tenemos aquí los atributos del Padre y los atributos del Hijo. Y el Espíritu Santo dice que nos guía por sendas de verdad y de justicia. Quiero compartirle otro versículo más. Dice lo que es el fuego. ¿A dónde van a ir a parar esta gente que son hijos del maligno? Vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14. Yo miraba. ¿Quién miraba? Juan. Apareció una nube blanca y sobre la nube como un hijo de hombre, sentado, llevando en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces un ángel salió del santuario y le habló bien fuerte al que estaba sentado en la nube. Lanza tu hoz y cosecha, porque es el momento de cosechar. La cosecha de la tierra está madura. ¡Wow!
tremendos versículos bíblicos. Vemos aquí en este versículo de Juan capítulo 15, versículo 6. El que no se quede en mí, está hablando nuestro Señor Jesucristo. El que no se quede en mí será arrojado afuera y se secará como ramas muertas. Hay que recogerlas y echarlas al fuego donde arden. Si se quedan en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que deseen lo pedirán y se les concederá. Mi Padre encuentra su gloria en esto, que ustedes produzcan mucho fruto, llegando a ser con esto mis auténticos discípulos. Yo los he amado a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandatos, permanecerán en mi amor, así como yo permanezco en el amor del Padre, guardando sus mandatos. Bendito Dios de la gloria. Qué palabra tan poderosa. Jesús nos manda a permanecer en Él, porque Él permanece en el Padre. Así que nosotros, ¿qué somos? ¿Trigo o cizaña? Porque si somos verdaderamente hijos de Dios, somos trigo. Y los hijos de Dios, dice la palabra, que damos mucho fruto. La cizaña, ¿qué hace la cizaña? Vamos a ponerla vamos a ver cómo podemos comparar hoy la cizaña. ¿Qué palabra se usa para una persona que le gusta murmurar? Luego dicen, mira, ese es bien cizañoso. La cizaña. Vemos que a veces Dios está prosperando a alguien, Dios está levantando un ministerio, Dios está levantando un hermano, una hermana, y viene la cizaña. Viene la cizaña. Y empieza a arrebatar lo que el Padre está sembrando en los corazones del hombre. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando usted ve a una persona cizañosa, mejor aléjese. Busca a Dios con todo su corazón, porque tenemos al Espíritu Santo y podemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Recordemos que los hijos de Dios damos mucho fruto en todo tiempo. Vemos el Salmo capítulo 1. Ese Salmo a mí me gusta bastante. Dice la Escritura, y se lo voy a leer. Dice la Escritura en el Salmo capítulo 1. Vamos a ver. Dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores, sino que la Torá de Yahvé, sino que la ley de Jehová es su deleite, y su ley estudia día y noche, y su ley estudia día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su follaje no se marchita. Todo lo que produce, prospera. Todo lo que produce, prospera. No es así con los malvados, pues son como paja que se lleva el viento. Son como paja que se lleva el viento. Pues por eso no triunfarán los malvados en el juicio. Por eso no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahvé cuida el camino de los justos, porque Jehová cuida el camino de los justos. Pero el camino de los malvados acaba mal. El camino de los malvados acaba mal. Qué hermosa palabra, para que nosotros, los hijos de Dios, meditemos en la grandeza de Dios. Estas parábolas, comparaciones que hablaba nuestro Señor Jesucristo, siempre se refieren al reino de Dios, al reino del Padre Celestial, lo que a nosotros, los hijos de Dios, nos espera, sus grandezas, sus maravillas. Déjeme compartirle finalmente este versículo bíblico. Mire este versículo bíblico que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. Vemos a dónde van a parar los hijos del maligno. Al lago de fuego. Así que esta poderosa y hermosa palabra de la cizaña y el trigo es para que nos pongamos a meditar
en nuestra mente y en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo nos guíe en todo tiempo. Estamos viviendo tiempos bien peligrosos, tiempos bien difíciles. A mí me gusta ir predicando el Evangelio en las calles, pararme en las calles y predicarles que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Me gusta dar de gracia lo que de gracia he recibido. Así que lo dejo con esta hermosa y poderosa palabra. ¿Qué es usted, cizaña o trigo? Shalom, shalom. Cristo lo ama.